Hola a todos chicos, bienvenidos a otra cápsula de optimización, ¿ok? En donde básicamente estaremos revisando el método de Newton para optimización o para problemas de optimización en RN, ¿ok? Básicamente ese es el tema de esta sesión. Entonces pensemos, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos? Básicamente tenemos el problema de optimización en formato estándar x asterisco igual a arg min x f de x, en donde f es una función que mapea de Rn1 a R. Adicionalmente es smooth. Esto implica que es suficientemente diferenciable, la función y sus derivadas son continuas. ¿Ok? Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Pues primero calculamos el gradiente. Segundo, buscamos un punto crítico tal que nabla f de x asterisco da igual a 0. Tercero, verificamos si la segunda derivada de la función en el punto crítico es definida positiva. Entonces, si esto es ok, estamos frente a un minimizador local y también estricto, ok. Si no, es otra cosa, por las condiciones que hemos establecido, sin un saddle point, ok. O sea, aquí en formato estándar únicamente básicamente estamos trabajando con problemas de optimización de minimización. Ya sabemos que si el problema es de maximización lo multiplicamos por -1 para convertirlo en minimización. Eso hace parte de cursos básicos de cálculo diferencial, ok. Muy bien. Ahora, el problema real es que en el proceso de solución analítica el paso 2 no es trivial. Es decir, sí puede haber funciones en las cuales encontrar el mínimo, o un punto crítico, perdón, sea trivial, en el sentido de que al final del día aquí resolvemos un sistema de ecuaciones, ¿no? Aquí resolvemos un sistema de ecuaciones. ¿Listo? Y bueno, al resolver un sistema de ecuaciones, por lo general cuando las funciones son cuadráticas, terminamos resolviendo un sistema de ecuaciones lineales. Cuando no son cuadráticas, pero siguen siendo polinómicas, es relativamente, entre comillas, sencillo resolverlas. Por ejemplo, pensemos en el caso de Rosenbrock. Ustedes pueden buscar la cápsula de Rosenbrock, que ahí verán cómo hicimos entonces para el step 2, en un proceso analítico de solución de un problema de optimización en 2 dimensiones. Sin embargo, no siempre el caso es así de sencillo, ¿no? Y es importante que tengamos cuenta que no todas las funciones tienen comportamientos polinómicos, y pues hay otras funciones como funciones exponenciales, funciones trigonométricas, en las cuales resolver el sistema de ecuaciones relacionado no es trivial. Ok, para no dejar esto en el aire, de pronto darles un ejemplo, consideremos lo siguiente. Hay una función muy conocida en el contexto de optimización, la función de Ackley. No sé si de pronto en algún momento ustedes han escuchado hablar de esta función. Ok, función, vamos a colocar aquí, función de Ackley. Coloquémosla en un color distinto, por ejemplo, Ackley. Ok, entonces en esta función básicamente, bueno, si pensamos por un principio en 2 dimensiones, es decir, si consideramos x igual a x1, x2, f de x igual a f de x1, x2,
es igual a menos a exponencial de, en este caso, menos b por la raíz de un medio que multiplica a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, ¿ok? Luego le quitamos el exponencial de 1 sobre n por la sumatoria de coseno cx1 más coseno cx2, ¿ok? Luego tenemos más un escalar a, nuevamente el escalar a que mencioné anteriormente, más el valor e, ¿okay? Más el valor e. Normalmente en la literatura pues se proponen los valores, escribirlos aquí, por aquí. A es igual, por ejemplo, a 20, b es igual a 0.2 y c normalmente se trata como 2pi. Ya saben, pi es aproximadamente entre 3.14 y 16. Listo, muy bien. Ahora, muy bien, lo que tenemos que hacer ahora es calcular el vector gradiente. Entonces aquí venimos con nabla f de x. Ok, para aclarar, nabla es parcial x1, parcial x2. Entonces básicamente mi vector gradiente nabla f de x es igual a nabla f de x1, x2. X consta de dos componentes. Y entonces aquí tengo parcial x1, parcial x2, ¿ok? Ahí tengo las dos componentes. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Si detenemos un poco. La primera componente, vamos a llamar esto aquí asterisco y esto por acá asterisco, dos asteriscos, listo. La primera componente, asterisco, es parcial f, parcial x1. Y eso aquí es igual, básicamente, a menos a e g1 x1, x2, ¿de quién? De parcial g1 x1, x2 sobre parcial x1. Y luego le quito menos e a la g2 x1, x2 que multiplica a parcial g2 x1, x2 sobre parcial x1. Con respecto a y a e, pues son constantes. Cuando operamos sobre ellos con el diferenciador con respecto a x1, pues básicamente se vuelven cero. Ahora, esto que está aquí ustedes lo pueden calcular, ¿no? Básicamente, estos valores que están aquí, pues vienen de dónde. Pues ustedes saben que si tenemos una función cualquiera, llamémosla z de x, e a la q de x, recuerden que eso es igual a, su derivada es igual a q de x por q' de x, eso sería z' de x. Lo mismo opera acá, listo. Básicamente esta es la derivada de lo que sea que está acá, igual no importa, ahí lo tenemos. Ahora bien, el segundo componente del vector es exactamente, es muy parecido al primero, solo que el diferencial es con respecto a x2, ¿ok? Entonces está parcial g1 x1, x2 y acá está parcial x2 menos e g2 x1, x2 parcial g2 x1, x2 sobre parcial x2. ¿Qué es lo que ocurre con ustedes? Ya tienen esto acá listo y básicamente pasan al paso de encontrar, es decir, x asterisco tal que nabla f de x asterisco es igual al vector 0. Cuando pasan a ese paso, valga la redundancia, se dan cuenta lo siguiente. Primero, pues tratar de igualar nabla f de x asterisco a 0, incluso en este pequeño ejemplo de 2 dimensiones, y obtener la solución analítica. Primero, no es directa la solución, ok. Segundo, chicos, desde el punto de vista, la solución analítica no es trivial, ok, no es trivial. Y tercero, estamos trabajando con funciones no polinómicas. Y al trabajar con funciones no polinómicas,
donde caemos en cuenta que no es de manera directa, no es sencillo calcular o igualar el gradiente a cero y encontrar cuáles son los valores, en este caso x asterisco, x1 asterisco, x2 asterisco. Listo, no es factible. Entonces, ¿qué ocurre? Que pensando pues en tratar de plantear una solución a este problema, con este tipo de función, deberíamos buscar una alternativa que sea, por ejemplo, no analítica. Para eso entonces existen los métodos numéricos de optimización para casos, por ejemplo, este es muy trivial, este es un caso supremamente sencillo porque estamos hablando de dos variables. Y por supuesto, en un sistema de ecuaciones no lineales como este, yo podría operar con el método de Newton para sistemas de ecuaciones no lineales. Sin embargo, a lo que nos enfrentamos aquí también es a un problema de que efectivamente tampoco numéricamente se logra encontrar una solución, pero eso pues digamos que es arena de otro costal, ¿no? Aquí lo que me interesa básicamente es poder, desde el punto de vista de optimización numérica, definir un método que me permita a mí aproximar por lo menos un mínimo a la solución del problema. Me interesaría eso. Listo. Entonces, muy bien, ¿qué pasa? No es una función polinómica, o el gradiente sus componentes no son polinómicos y por eso se nos dificulta obtener el cero, o básicamente el vector o las componentes x asterisco que hacen cero a ese vector gradiente, el vector de ceros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues básicamente es lo siguiente. Yo tengo que x asterisco, repito aquí, es ar min x, f de x. Y lo que voy a hacer es, sabiendo que f es suficientemente diferenciable, voy a aproximar a f mediante un polinomio. Para aproximar f mediante un polinomio voy a considerar un punto de expansión. ¿Ok? Esto que está aquí es nuestro punto de expansión. ¿Listo? Y al ser nuestro punto de expansión, básicamente puedo construir una aproximación para f de x, por ejemplo, cuadrática, es decir, f de x aproximadamente q0 de x igual a f0 más tenemos delta de x0 traspuesta nabla f0 más un medio delta de x0 traspuesta nabla cuadrado f0 delta de x0, ¿ok? En donde esto que está aquí es el gradiente de f en x0. Por acá tengo el hessiano de f en x0. Por acá tengo la función f en x0. Y esta parte de aquí, delta x0 es igual a x menos x0, ¿ok? Aquí pues no estoy asumiendo nada para x, entonces x pertenece a r de n por 1. Eso es lo que tengo, ¿ok? Significa entonces que yo lo que pretendo hacer, estimados, es aproximar x asterisco por medio del mínimo x q0 de x. A ver, si f de x es aproximada mediante q de x en un vecindario de x0, pues yo podría tomar cierta información de esa función alrededor de mi punto de expansión. Esto implica entonces que yo podría, entre comillas, poder aproximar el mínimo de la función. A ver, si yo puedo aproximar la función por medio de un polinomio, significa que yo puedo obtener información de la función por medio del polinomio. En este caso, si aproximo la función por medio de un polinomio cuadrático de Taylor, esto me permitirá a mí encontrar, por ejemplo, puntos críticos de la función por medio del polinomio. Eso es lo que esperamos, ¿ok? Eso es lo que esperamos. Ahora bien, digamos que quiero aproximar x0 mediante esto, y para ser un poco más precisos, yo digo que esto es igual a x1, ¿listo? Entonces básicamente x asterisco es aproximadamente x1. ¿Ok? Entonces el primer paso es calcular, como lo hacemos de manera analítica, el gradiente de q0 de x, ¿ok? El gradiente de q0 de x es nabla de f0 más delta de x0 traspuesta nabla f0
más 1/2 delta de x0 traspuesta nabla cuadrado de f0 delta de x0. ¿Ok? Entonces distribuimos el operador diferencial en la suma. Tengo entonces nabla de f0 más nabla de delta de x0 traspuesta nabla f0 más nabla de 1/2 delta de x0 traspuesta nabla cuadrado de f0 delta de x0. ¿Ok? Ahora bien, esto opera aquí sobre una constante, por lo tanto esto es el vector 0 lo que obtengo aquí. ¿Ok? Aquí estoy operando sobre una función lineal. ¿Dónde está el lineal? Pues básicamente, y no pierdan de vista, y lo escribo aquí nuevamente, delta de x0 es x menos x0. Por lo tanto, obtengo una función constante. Esa función constante es igual a nabla f0. ¿Ok? Desaparece la parte lineal. Y por último, aquí tengo una función cuadrática en Rn. Pueden imaginar como si tuviésemos un cuadrado. También del producto, en este caso delta de x0 traspuesta nabla cuadrado de f0 delta de x0. Recuerden que nabla de f0 ya es la matriz hessiana evaluada, no es una matriz que depende de variables, ya está siendo evaluada en el punto de expansión. Por lo tanto, cuando tomo la derivada, este 2 baja, se cancela aquí y desaparece la parte que hace cuadrático este componente para convertirse en una función lineal. Obtengo nabla cuadrado f0 que multiplica delta de x0. Esto es un vector en Rn por 1. ¿Ok? Entonces, consecuentemente, después de todos estos pasos, notamos que nabla q0 de x es exactamente igual a nabla f0 más nabla cuadrado f0 delta de x0, lo cual es igual a nabla f0 más nabla cuadrado de f0 que multiplica x menos x0. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí ya tengo el gradiente de q0 de x. ¿Listo? Ahí está el gradiente de q0 de x. Ahora ya me interesa encontrar el punto crítico del gradiente de q0 de x. No tengo ningún problema porque es una función polinómica. Entonces básicamente en el paso 2 me interesa encontrar x1 tal que nabla q0 de x1 es igual al vector 0. ¿Ok? Es igual al vector 0. Entonces procedemos, ¿no? Nabla q0 de x1 igual a 0 es igual, en este caso 0, y puedo de pronto abusar un poco la notación, en realidad es el vector 0. Esto que está aquí es igual a nabla f0 más nabla cuadrado f0 que multiplica a x menos x0. Y bueno, aquí ya reemplazamos x por x1 y por lo tanto tenemos el 1 ahí. Listo. Ya comenzamos nuestro proceso. Esto que está aquí, restamos a ambos lados nabla f0 y obtenemos nabla cuadrado f0 x1 menos x0 igual a menos nabla f0. ¿Ok? Luego, asumiendo que, supuesto que hacemos importante, que nabla cuadrado f0 es no singular, asumiendo eso, puedo multiplicar por la inversa de la matriz hessiana en ambos lados. ¿Ok? Entonces básicamente multiplicamos por nabla cuadrado f0 a la menos 1 que multiplica nabla cuadrado por f0 que multiplica x1 menos x0 igual a menos nabla cuadrado f0 a la menos 1 que multiplica nabla f0. Entonces, aplicando propiedades de álgebra lineal, sabemos que este producto es la matriz de identidad de n por n y que el producto de la matriz de identidad por cualquier vector es simplemente el vector. Listo. Consecuentemente encontramos lo siguiente, que x1 menos x0 es igual a menos nabla cuadrado f0 a la menos 1 nabla f0. ¿Ok? Lo cual implica, estimados, que x1 es igual a x0 menos nabla cuadrado f0 a la menos 1 nabla f0. Básicamente eso es lo que hemos encontrado. Ahora bien, esto es interesante porque yo puedo medir la calidad de esto, es decir,
yo estoy aproximando x asterisco por medio de x1. Sin embargo, yo sé que debe satisfacerse la condición siendo x asterisco un punto estacionario. Digamos que es un punto mínimo, porque básicamente ese es el problema de optimización, desea encontrarlo a él. Sabemos que el punto óptimo satisface esto, ¿verdad? Ok, yo esperaría entonces, o podría medir la calidad de esta aproximación evaluando en el gradiente, es decir, evaluando en Nabla, okay, y mirando si efectivamente esto es 0, o por lo menos si es aproximadamente 0, el vector 0. O más bien podríamos preguntar, siendo más explícitos para hablar de 0, si la magnitud del gradiente en f de x1 es aproximadamente 0. Ahí sí el escalar 0, ¿ok? ¿Qué pasa? Podemos predefinir incluso cierta precisión, ¿no? Digamos, oye, ven acá, esto está bien. Sí, no me parece que está muy grande todavía. Ok. Si eso es cierto, si es cierto que el valor es muy grande, es básicamente lo que hacemos, o es muy lejano a 0, por decirlo de alguna forma. Lo que podríamos hacer es construir otro polinomio cuadrático, pero esta vez alrededor de x1, es decir, q1, ¿ok?, de x es igual a f1 más delta de x1 traspuesta nabla f1 más un medio delta de x1 traspuesta nabla cuadrado de f1 delta de x. Ok, entonces procedemos igual, ¿no? Básicamente decimos, bueno, ven acá, ahora entonces busco el minimizador de esa función y lo llamo x2. Y yo sé, cuando primero calcule el gradiente de q1 de x, segundo busque ese x2 tal que nabla q1 de x2 es igual al vector 0, yo sé que x2 será igual a x1 menos nabla cuadrado f1 inversa nabla f1. Porque básicamente es una aproximación polinómica. Lo único que cambia es el punto de expansión, por lo tanto sé que esto se va a volver a cumplir. Y podríamos pensar entonces mucho más general, ¿no? En el sentido de que no me gusta tampoco, por ejemplo, podríamos pensar en que la magnitud nabla f2 todavía dista, ¿verdad?, de 0. Digamos que es mucho más grande o que es mayor que 0, como ustedes quieran verlo. Podemos repetir nuevamente el proceso, es decir, en cualquier iteración, para cualquiera, aquí comenzamos a iterar, ¿no? Básicamente tengo x0, con x0 obtengo x1, con x1 ya obtuve x2, y bueno, se imaginarán que después obtendré x3, en algún punto obtendré xk, y a partir de xk obtendré xk más 1, ¿listo? Y podemos hacer eso, ¿no? Supongamos entonces que nuestro punto de expansión es xk, ok, supongamos que nuestro punto de expansión es xk, y al tener nuestro punto de expansión xk, esto implica que nuestra aproximación es q sub k de x igual a fk más delta de xk traspuesta nabla fk más un medio delta de xk traspuesta nabla cuadrado de fk delta de xk. Entonces repetimos la fórmula, ¿no? X asterisco será aproximadamente xk más 1 igual a r min x q sub k de x, ¿ok? Y haciendo toda la analogía que hemos hecho, sabemos que con base a los valores anteriores que xk más 1 es igual a xk menos nabla cuadrado f sub k inversa nabla f sub k. Y esto que está aquí, estimados, esto que está aquí en rojo es el método de Newton para optimización en Rn1. Eso que está allí es. Entonces, ¿cómo funciona este método? ¿Verdad? Para ya ir
básicamente nosotros, ¿qué tenemos, no? Ya en general, para ir entendiendo este método, básicamente nosotros partimos de f de x smooth. Ok, puedo tomar todas las derivadas que yo quiera. F mapea de Rn por 1 a Rn, listo, a R, perdón. Pues definido esto, lo que tenemos que tener es un punto de expansión x0, básicamente la solución inicial. Sería la solución inicial. Y a partir de la solución inicial, pues nosotros comenzamos a iterar. En la iteración K, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente aquí tenemos para K 0, 1, 2, hasta un K mayúscula, donde puede ser un máximo número de iteraciones. Lo que estamos haciendo de manera implícita es primero nos construimos Q sub K de X. De manera implícita estamos haciendo eso, es decir, aproximamos la función en la iteración K por medio de un polinomio cuadrático. ¿Okay? Segundo, resolvemos, ¿verdad? xk más 1 igual a r min x q sub k de x. ¿Okay? Y tercero, chequeamos si la norma de nabla f de k más 1 es menor o igual a un épsilon, en donde este épsilon que está aquí es una predefined accuracy, básicamente una precisión predefinida. Si esto es cierto, ok, si esto es cierto, entonces rompemos el ciclo, listo. Si no, pues básicamente lo que hacemos es que tiramos. Nuevamente tenemos un nuevo K, un punto de expansión, y de esta forma entonces nosotros vamos construyendo las aproximaciones, listo. Entonces en cuenta, primer paso, construimos el polinomio cuadrático alrededor de xk, en el cual localmente imita el comportamiento de f de x. Eso es lo que hacemos inicialmente. Posteriormente resolvimos un problema de optimización, básicamente buscamos el vértice de esa parábola y preguntamos en el tercer paso si ese nuevo valor que hemos encontrado, la magnitud del gradiente evaluado en ese valor, satisface alguna condición que nosotros, alguna precisión que nosotros hayamos impuesto inicialmente. No sé si a este punto, por ejemplo, esté claro que en cada iteración, siendo un poco más explícitos en el segundo punto, en cada iteración nabla cuadrado fk, de hecho escribámoslo así, quiero que quede claro, lo voy a colocar en grande acá, quiero que quede claro que en ese segundo punto, aquí vamos a extraerlo de aquí, ok, que menos nabla cuadrado fk, todo esto aquí inversa que multiplica nabla fk. Lo que estamos haciendo en cada iteración, chicos, es resolviendo un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones lineales. Entonces es supremamente sencillo porque no tenemos problema en la manera como nosotros logramos obtener x en k más 1. Simplemente necesitamos resolver un sistema de ecuaciones. Ahora es algo bueno porque si la matriz hessiana es no singular, pues garantizamos que el sistema tiene solución única. En el caso en que no lo sea, pues hay unos mecanismos de regularización que en otra cápsula estaré discutiendo. Por ahora estoy asumiendo que el hessiano es no singular, quiere decir su inversa existe, por lo tanto el sistema de ecuaciones tiene solución única.
pero lo importante incluso a este nivel es que la dimensión de la matriz hessiana depende del número de variables. Por lo tanto, es indispensable buscar alternativas eficientes al momento de llevar a cabo la implementación del método de Newton para problemas de optimización con muchísimas variables. En esos casos debemos explotar, por ejemplo, si la matriz hessiana posee cierta estructura dependiendo de las características del problema de optimización. Por lo regular, en mi experiencia, puedo decir que las matrices hessianas en grandes dimensiones por lo general son sparse, es decir, están llenas de muchísimos ceros, son matrices con bastantes ceros, son matrices sparse y tienen ciertas estructuras, y uno por lo general lo que trata al momento de representar estas cosas en la máquina es que no representar los ceros. Es decir, si sabemos por ejemplo que nabla cuadrado fk es sparse, entonces tenemos que buscar eficientes formas de representarla en la máquina. Ok. Y bueno, y si podemos solucionar el sistema de ecuaciones on the fly sería muchísimo mejor. Nunca, repito, nunca está prohibido, nunca calculamos la inversa. Nunca calculamos la inversa. Esta inversa no. ¿Ok? No calculamos la inversa. Computacionalmente es costosísimo cuando el número de variables es enorme. ¿Ok? Nunca calculamos la inversa. Por el contrario, buscamos una manera eficiente. Por ejemplo, ustedes conocen métodos como la descomposición de Cholesky. ¿Ok? Podemos aprovechar que la matriz es simétrica, también algo importante. ¿Por qué es importante esto? Porque significa que si esta es la matriz y sé que es simétrica, yo no necesito representar toda la matriz, solamente represento la triangular, por ejemplo, inferior o la triangular superior. Y adicionalmente sabemos que esas triangulares van a ser sparse, entonces es computacionalmente muy ventajoso. ¿Okay? Entonces, chicos, de esta manera es como nosotros derivamos el método de Newton. No lo olviden, xk más 1 igual a xk menos nabla cuadrado de fk inversa nabla fk. Entonces en cada iteración, recuerden, vamos a estar aproximando la función por medio de un polinomio cuadrático. Calculamos el vértice de esa parábola y hacemos el vértice de esa parábola el siguiente valor del iterando, que esperamos al final converja a un punto estacionario de f de x, y por supuesto lo que más deseamos es que ese punto estacionario sea el mínimo o un mínimo de la función, dependiendo si la función tiene múltiples. ¿Okay? Eso sería por una parte. Lo que quiero mostrarles para ya terminar esto, aterrizar esto un poco más, es, miremos una gráfica, ¿okay? Para ir cerrando, una gráfica que preparé. Veamos dónde está. Aquí, courses. Ok. Acá está 20-20-10. Y aquí está OPT. No me equivoqué, es 20-20-10. Optimization. All my stuff. Y por aquí tengo Newton, Steps, Rosen. Quiero que quede claro cómo funciona esto. Listo. No quede claro todo. Ok. Entonces miremos lo siguiente. Lo que tienen aquí es la función Rosenberg, nuevamente en la escala logarítmica. Por aquí se encuentra el valor, el punto crítico. Seguiremoslo con otro color. Está por acá el punto este que está aquí. Esto es x asterisco igual a x1 asterisco, x2 asterisco igual a 1, 1. Listo. Y ya en otra cápsula pueden ver cómo solucionamos el problema analíticamente, pero aquí lo estoy haciendo numéricamente. ¿Ok? Entonces básicamente nosotros partimos utilizando diferentes colores para diferentes iteraciones. ¿Ok? Entonces comenzamos en azul. Básicamente aquí tengo x0. ¿Ok?
Ese es x0. Ahora lo que hago es que construyo una aproximación cuadrática alrededor de x0 y esa aproximación debe tener la siguiente forma, ¿no? Algo así. Esto que está aquí son los contornos, por ejemplo, de la función q0 de x. Listo. Ahora esta parte de aquí es igual a menos nabla cuadrado f0 inversa nabla f0. Es decir, estando en x0, adiciono esta cantidad y ahora obtengo aquí, vamos a colocar en otro color, por ejemplo en negro, ahora tengo x1. En x1 hago otra aproximación. Básicamente obtengo otra aproximación de la función que debe lucir algo así, por ejemplo. Okay. Esto que está aquí son los contornos, por ejemplo, de q1 de x. Toda esta línea que está aquí, vamos a ver por dónde la saco, aquí. Ok, toda esta línea que está aquí es menos nabla cuadrado f1 inversa nabla f1. Eso me permite entonces calcular, coloquémoslo en verde, si en verde es una buena idea, x2, no es una buena idea, busquemos otro color, en rojo, ok, en rojo está bien. Entonces aquí ahora tengo x2, luego con x2 construyo otra aproximación polinómica, el contorno debe lucir algo así, ok. Esto que está aquí, por ejemplo, es mi q2 de x. Y se imaginarán que al resolver el problema de optimización asociado con q2, pues obtengo esto que está aquí es menos nabla cuadrado f2 inversa nabla f2. Y con eso entonces obtengo el incremento para obtener un nuevo punto que voy a llamar en color verde aquí x3, ok. Entonces se imaginarán que ahí comienzo a iterar, como estoy cerca del valor mínimo en este caso, pues converjo. Quiero que observen que este método, el método en este caso convergió, no olviden que esta es la función de Rosenbrock. Este método converge en este caso, no necesariamente converge siempre, listo, no necesariamente converge siempre. Entonces, chicos, espero que este video les haya servido para comprender un poco más cómo se deriva el método de Newton, es decir, de dónde viene el método de Newton, cómo lo construimos y adicionalmente cómo logramos implementarlo en una función que ya hemos trabajado en otro contexto, que fue durante la solución analítica de problemas de optimización. Hay dos variables y la función fue la misma, Rosenbrock. Aquí, como pueden apreciar, no igualo el gradiente a cero. Básicamente el gradiente que igualo a cero es el gradiente de una función cuadrática, pero afortunadamente, como el polinomio cuadrático tiene la misma forma a través de todas las iteraciones, yo sé cuál es el vértice de la parábola, y al tener el vértice de la parábola, pues realmente no estoy igualando a cero como tal, ¿ok? O sea, eso lo hago de manera implícita. Entonces me apoyo en el vértice de la parábola para aproximar x asterisco. Entonces este conjunto de iteraciones yo espero que converjan al punto crítico, o al punto, en este caso, mínimo de la función. Eso es lo que espero. Okay, bueno, espero hayan entendido todo, espero que haya sido de su agrado este video. No olviden, chicos, suscribirse para más actualizaciones y más cápsulas de optimización. Hasta pronto.